Espacio ofrecido por Mausin, Sumicarol, abrasivos técnicos. Un punto, no sé cómo sabéis, qué punto después de visto. Pues siempre puntuar es bueno, y más cuando veníamos pues de derrotas consecutivas. Y conforme se ha puesto el partido a última hora con el penalti y la expulsión, pues bueno, sales contento porque lo hubiéramos podido perder. Creo que ha sido un partido en la primera parte muy igualado, incluso nosotros hemos tenido más control y alguna llegada más clara. En la segunda parte ellos han ido comiéndonos terreno, nosotros hemos ido mermando físicamente poco a poco y ellos en la segunda parte han sido merecedores de algo más. Nosotros quizá en la primera porque hemos tenido algunas llegadas claras que han acabado en tiros insulsos, pero sí hemos tenido más control. En la segunda hemos tenido poco. Y la jugada esa del penalti, pues mira, yo creo que es la primera vez en la temporada que nosotros nos sonríe la suerte, ¿no?, en un partido, y al final pues si marca el penalti se hubiera puesto la cosa muy complicada a falta de pocos minutos y con uno menos, pero no todo el fútbol te lo puede quitar. Había que cortar la racha de derrotas, ha sumado, bueno, esto estoy seguro de que el equipo pues va a coger más moral. No hemos estado del todo finos en el aspecto físico. Supongo que la semana que viene, con otra semana más sin partido entre semana, el equipo regenerará y bueno, al final pues siempre que vienes de derrotas puntuar es importante. Este es un campo difícil, muy pequeño, ellos lo tienen muy cogido el estilo de juego aquí y es un equipo que perdió el último partido de la Ponferradina, con lo cual pues hay que valorar que el trabajo del equipo ha sido bueno. Hacía muchísimo calor, han sufrido mucho con el calor tan húmedo que había, y la segunda parte nosotros lo hemos acusado, el viaje, los partidos que llevamos acumulados, y ya con la expulsión se nos ha puesto la cosa muy mala, que era acabar el partido y sacar un punto. Necesidades también en la línea de juego corporal que no ha podido terminar, en fin, has tenido que mover la defensa en 3 ocasiones, creo, no sé, adversidades que al final supongo que ese empate que hay que hacerle bueno el domingo. Sí, puntuar siempre es importante, esto es muy largo, ya has vuelto a coger un punto que te vale, sí te vale, porque al fin y al cabo aquí tienes que sacar un número de puntos. Y vienes tocado con varias derrotas, con el equipo el otro día un mal partido que nos hizo daño en el aspecto anímico, y bueno, siempre hay que cortarlo y yo por lo menos veo que la dinámica de la suerte ha sido un poco distinta, porque tú que nos has seguido todos los partidos has visto que se te han ido partidos pues que la has merecido bastante más que hoy. Hoy si lo pierdes ahí al final, la segunda parte, pues no hubiera pasado nada. Otros partidos que no han merecido perder lo has perdido, y hoy pues bueno, pues has sacado un punto. Tampoco es inmerecido porque no es que hayamos sufrido mucho, pero sí el dominio territorial de la segunda parte ha sido de ellos. Sí, bueno, Rafa, este empate yo creo que le sabe un poco. Bueno, hay que valorar todo el partido, ¿vale? Lo que pasó en los 90 minutos, no en concreto ha sacado o penalti, que é unha acción puntual de un momento do partido, e hai que valorar o partido en seu conxunto. E a verdade é que, bueno, o partido estuvo moi disputado. O Talavera, a verdade é que en ningún momento amosou porque vai tan mal clasificado, porque é un equipo que ten argumentos futbolísticos de abondo, tanto defensivos como ofensivos, e a verdade, inda que tivemos a oportunidade de conquerir gol en accións, sobre todo na especial na segunda metade, non poder facelo pois non debe supoñer ningún tipo de frustración, ni moito menos, vale? Porque vamos a deixar a portería cero, o capital importante, e tivemos na onda de gañar o partido de poder transformar a pena máxima. Por lo tanto, se xogou o partido, temos un punto máis e a pensar no seguinte. Que crees que le falta ao equipo? Bueno, a ver, si es cierto que en muchas fases del partido, y en especial en la primera parte, no logramos llevar el juego por donde planteamos toda la semana, ¿no? Que era tratar de manejar la pelota, tratar de llevar el balón de lado a lado, de tratar de desgastar al contrario, y la verdad, estuvimos muy imprecisos, no fuimos capaces de encontrar ese guión de juego, y después la verdad todo quedó un poco para el descanso, pues tratar de rectificar, tratar de mejorar algunas cosas, y sí creo que en la segunda parte, ya digo, no mejorando excesivamente el juego, sí por lo menos la presencia en el área rival sí que la mejoramos y tuvimos ocasiones
yo creo que muy importantes para poder desnivelar el marcador. Rafa, varios cambios en el once inicial, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, la plantilla del Coruso son 22 jugadores, todos trabajan bien, las sensaciones de semana de los jugadores que entraron titulares hoy fueron muy buenas, por lo tanto es importante que todo el mundo sepa que puede jugar, que puede ser titular, que puede ser suplente también, y que en el día a día hay que demostrarlo, que hay que trabajarlo. Por lo tanto, ya digo, hoy el Coruso tenía más de 11 jugadores para ser titulares, eso es muy importante y la verdad es nuestro gran capital, que podamos disponer de recursos humanos suficientes para poder hacer no solamente un 11 titular, sino que tengan muchos más recursos. Una semana más el equipo va de menos a más a lo largo de los 90 minutos. Quizás falta ese sprint con el que vamos al final, que comience al principio del partido. Bueno, la verdad yo creo que en ese sentido también hay que conceder el mérito al Talavera, ¿vale? El Talavera salió muy enchufado al partido, evidentemente para ellos era un partido ya importante, no sé si de urgencias o no, que eso lo tendrán que valorar ellos, pero sí un partido en el que se jugaba muchísimo y se notó, entraron muy enchufados al partido. Nosotros nos jugamos lo mismo, ¿vale? Pero es cierto que el Talavera impidió, el Talavera también propuso, el Talavera también de alguna manera dio pie a que el partido fuera igualado, y es verdad que en la segunda parte evidentemente estuvimos muchísimo mejor. Yo no creo que sea una dinámica que tenga ningún tipo de... se le puede buscar antecedentes en partidos anteriores, no. Yo creo que fue mérito del rival también en este caso, que supo hacer su partido en la primera mitad, y en la segunda sí creo que ya nos impusimos un poquito más, ¿no? Tanto a nivel de juego como a nivel de presencia, sobre todo en el área rival. Un punto positivo, se corta la derrota del pasado fin de semana y se vuelve a no encajar. Siempre es importante, ¿no? Cuando vienes de una derrota no tener una siguiente, porque de alguna manera puede hacerte entrar en dinámica. Y la verdad, tal y como acabó el encuentro, más en la tendencia de ganarlo que de empatarlo, pues también es una sensación que no suma puntos, pero que sí suma sensaciones de cara al partido siguiente. ¿Pasó? Bueno, un encontronazo con un adversario, hay un pequeño esguince a nivel cervical, pensamos que nada importante, pero bueno, lo suficiente para que el partido fuese cambiado. Vale, venga.